están? Eh, Espero que bien. Bueno, bienvenida, bienvenido a, yo diría que el último video oficial del curso, aunque yo creo que les voy a subir un par de videos más tal vez para completarle un poquito la materia. Aunque claro, no es tan necesario porque en realidad lo van a volver a ver muy probablemente en análisis funcional y eso entonces simplifica un poco las cosas, ¿ya? Así que eh, este es esencialmente el último video oficial, pero como les digo, voy a subir un par de videos más, tal vez de los años anteriores, para que estén al tanto, ¿ya? Si lo quieren ver. Entonces, voy a ver hoy día la teoría de operadores lineales, que es bastante importante en el curso de análisis funcional, se usa muchísimo. Y, y cómo se llama, y bueno, ver esencialmente cómo se llama, el limpiapiés de la puerta de entrada de la teoría. No mucho más que eso tampoco. Pero bueno, esto va a ser bastante relevante para todo lo que siga después. Entonces el contexto es el siguiente. El contexto es, vamos a trabajar sobre espacios vectoriales topológicos y en cierto momento vamos a trabajar sobre espacios vectoriales normados. Ya esa es la idea. En general se trabaja sobre espacio vectorial topológico. Parece que un espacio vectorial topológico era un espacio vectorial que hacía continua la suma de vectores y la ponderación por escalar de vectores. Y en ciertas cosas, para obtener mucha más información, vamos a trabajar sobre espacio vectorial normado, que acuérdense era un subcaso de espacio vectorial topológico. Entonces, dado dos espacios vectoriales topológicos E y F, una función L que va de E a F lineal, es decir, que satisface esta propiedad clásica de álgebra lineal, para todo punto xy en el espacio E y lambda en un cuerpo, eh, se va a llamar operador lineal. ¿Ya? Ustedes se preguntarán qué hay diferencia entre una función lineal y un operador lineal. Ninguna. Esencialmente el operador lineal, la función lineal se llama operador lineal cuando trabajamos sobre espacios vectoriales de dimensión infinita, de tipo espacios vectoriales topológicos, espacios vectoriales normados. Eso es todo, no hay nada raro. ¿Ya? Pero a partir de ahora lo vamos a llamar operador lineal, porque generalmente L no va a ser una multiplicación por matriz, va a ser un objeto bastante más complicado. Aquí les doy dos ejemplos clásicos. Por ejemplo, si trabajo sobre las funciones continuas de 0 a 1 los reales, y trabajo con la norma supremo, es decir, voy a tener un espacio de Banach, espacio vectorial normado de Banach. Claro, aquí F van a ser los reales, y L de X, es decir, L de una función continua, me va a devolver su valor en un medio. ¿Ya? Ese es un operador lineal. Les pido a ustedes que lo chequeen. Esencialmente hay que chequear esto nomás, no hay nada más. Pero natural que sea lineal, ya, porque efectivamente es la evaluación en un punto. Bastante importante este ejemplo en el curso de análisis funcional. Y si ahora en lugar de las continuas trabajo con las funciones C1 y en lugar de ir a parar a los reales voy a parar a las funciones continuas, con la respectiva norma supremo, es decir, aquí la norma supremo tiene la función y su derivada y aquí la norma supremo tiene la función solamente, muy parecido a lo que en teoría van a ver en la tarea. Entonces el operador L que defino es dado L dado X acá, C1, defino L de X como su derivada, que es una función continua, ya por el teorema fundamental del cálculo. Así que nada, este también es lineal, ¿ok? Y así sucesivamente se pueden hacer otras definiciones. Por ejemplo, la integral es un operador, pero claro, la integral hay que bien definirla. Va a ir tal vez desde un operador, desde una clase C de las continuas a una clase C1, por ejemplo. Ya, esto se parece mucho a álgebra lineal. Él es continua en un espacio vectorial topológico si solo si lo es en cero. Esto es exactamente como era en álgebra lineal. ¿Ya? Entonces hay que retroceder, no sé, por 2-3 años para ver la demostración, pero no es muy difícil. Entonces, si es continua en todo el espacio, va a ser continua en cero claramente. Entonces la que es difícil es si es continua en cero, es continua siempre. Entonces, como estoy trabajando en un espacio vectorial topológico, no tengo más que eso. No tengo ni siquiera la idea si ¿cómo se llama? Si tengo una norma, nada.
nada, lo único que tengo son redes, ¿ya? Entonces voy a dar una red que converja, voy a usar la caracterización de continuidad por redes. Si X lambda converge a X n como red, por ser espacio vectorial topológico, esencialmente X lambda menos X tiende a 0. O sea, la gracia de trabajar con redes en espacios vectoriales topológicos. Puedo restar vectores. Así que como L es continuo en 0, L de X lambda menos X converge a L de 0, ¿ya? Porque por esto, ahí estoy usando la continuidad de L en 0 y L de 0 es 0. Así que nuevamente vuelvo a usar la linealidad acá y el hecho de ser espacio vectorial topológico, y tengo esto de acá, ¿ya? Así que esa es la demostración. Tengo todos los ingredientes, solo que ya la demostración no basta con sucesiones, hay que tomar redes porque no tengo ninguna noción de que mi espacio vectorial topológico va a ser de primera que satisface el primer axioma de numerabilidad. Ya, ahora voy a mejorar un poco las condiciones, en el sentido que voy a suponer que E y F son espacios vectoriales normados. Ya, entonces ahora ya tengo una norma en cada espacio vectorial, en E y en F. La norma de E la anoto así y la norma de F la anoto así. Entonces aquí viene una caracterización muy útil en el caso de espacio vectorial normado de los operadores lineales continuos. L va a ser lineal continuo así solo si existe la constante que no va a depender del X, tal que L de X con la norma de F, un elemento de F, está acotado por K veces la norma de X en E, para todo X en E. ¿Ya? Entonces, esencialmente, L se comporta como una constante. Eso es lo que quiere decir esta condición. Pero esto lo puedo hacer siempre que tenga tamaños, es decir, siempre que tenga normas. ¿Ya? Entonces, un operador va a ser lineal, continuo, si solo si existe una constante K mayúscula positiva que me acota a todo lo L de X en su norma E en F, módulo a este tipo de acá. ¿Ya? Esencialmente está diciendo que es lineal, ya no crece más rápido que el lineal. Ok, veamos la demostración. Así que basta probar que L es continuo en 0, si solo si se cumple lo que está acá, ¿ya? Por la parte anterior, ¿ya? Hay que solo caracterizar la continuidad en 0. Entonces voy a suponer esto en lo que es estrellita y voy a probar que es continuo. Entonces para eso me doy una red si X lambda tiende a 0. Entonces la norma de X lambda tiende a 0. En realidad tengo una duda, pero no. Tengo la impresión de que satisfacemos el primer axioma de numerabilidad, así que podemos trabajar con sucesiones, pero bueno. Vamos a tomar una red, así como así nomás, que converge a 0. Entonces su norma tiende a 0, claramente, porque acuérdense que la norma es una función continua, ¿ya? Ok, deme un segundo, ¿sí? Y por hipótesis, claro, la gracia es que ahora voy a usar la hipótesis. Yo sé que X lambda se está yendo a 0 en norma, y esta cosa acota a este tipo de acá, que es mayor o igual a 0. Entonces está obligando a este tipo a irse a 0. Obligatoriamente la norma de L de X lambda tiende a 0. Esta es la norma en F y esta es la norma en E. Se me olvidó colocar los subíndices. Entonces, como les digo, el hecho de que este esté yendo a 0 obliga a este a irse a 0. Así que implica que L de X lambda tiende a 0. Ya esa es la demostración. Y la otra equivalencia tampoco es tan complicada, solo que un poquito más complicada, ¿ya? Entonces, como L es continuo en 0, ¿qué significa ser continuo? Significa, y aquí, ay Dios, aquí me falta un sub f, ¿ya? Nuevamente tengo un pequeño error. Tengo un sub f acá, me voy a dar una bola, que es esencialmente una vecindad del origen, ¿ya? En el conjunto de llegada en F, me doy una vecindad y tengo que probar que existe una bola en el conjunto de partida, tal que L de la bola está incluido en la bola F, ¿ya? Entonces la bola del conjunto de partida la caracterizo por un radio epsilon,
Y además voy a probar que se puede tomar cerrada la bola, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si existe una bola abierta, le achico el epsilon a epsilon medio y la puedo tomar cerrada. Y sigue siendo cierto, ¿ya? Es simplemente que dado que ya encontré una bola abierta, puedo cogerla cerrada achicando el radio. Ya, esa es la continuidad, acuérdense, para una vecindad del punto de llegada, en este caso con la norma, existe una vecindad del conjunto partido tal que la función evaluada en esa vecindad está incluida en la vecindad del conjunto de llegada. Esa es la continuidad de una función. Y eso es lo que tengo, ¿ya? Eso es lo que tengo a mano. Entonces lo voy a usar. Entonces si tengo un punto n distinto de 0, puedo hacer x sobre norma de x, ¿ya? Toda esta norma es la norma de E, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces, para x distinto de 0 puedo hacer x sobre norma de x, multiplicarlo por epsilon y está en esta bolita cerrada, ¿ya? Y entonces L de estos tipos, por esta condición de acá, L de estos tipos está en la bola de F, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? En la bola de F de centro 0 y radio 1, y significa que L de este tipo, su norma, es menor o igual a 1. Eso significa estar en la bola F, ¿ya? En realidad es menor estricto que 1, pero bueno, es menor o igual a 1, ¿ya? También es cierto. Y esto, bueno, lo escribo, uso la linealidad, estos son escalares, así que el epsilon y la norma de x sale, y va a parar el epsilon para aquí y la norma de x para acá, ¿ya? Entonces tomando k igual a ese tipo, se tiene, ¿ya? Y si el x igual a 0 es trivial, x igual a 0 se tiene la desigualdad trivial, 0 y 0 acá. Así que eso prueba el resultado de esta cota, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una función cualquiera y una función lineal? Bueno, hay varias diferencias. Yo creo que la más importante es que, claro, es sacar este epsilon y sacar esta norma, lo puedo hacer porque mi función es lineal, ¿ya? Y eso me permite esencialmente hacer este truquillo. Si la función no fuese lineal, no podría sacar este tipo así tan simple y lograr este resultado. Ya, seguimos en el cuadro espacio vectorial normado, ¿ya? Dado que se tiene estrellita, este de acá, se tiene estrellita, yo podría preguntar, bueno, ¿cuál es el k mínimo que tengo para que esto se satisfaga siempre para x en e? ¿Ya? Porque, claro, puedo tomar k igual 800 millones y en realidad necesito k igual 400, por ejemplo, y no más que eso, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿puedo optimizar el k? Y tal vez el k vale 2 o tal vale 3, no sé, para mi problema particular. Entonces, me gustaría tomar el k más eficiente, en cierta forma, el más chico, ¿ya? Porque siempre, dado un k, se puede tomar un k más grande. Y ahí no estoy optimizando para nada, digamos. Entonces, se va a llamar la norma de L al ínfimo de todos los k, positivo en realidad, no solo los reales, sino que positivo, tales que estrellita se satisface, ¿ya? Es decir, la norma de L esencialmente depende de E y de F, pero bueno, voy a obviarlo. La norma de L es el ínfimo de los k chicas reales tales que se cumple esta desigualdad. Ya este k tiene que ser positivo, pero bueno, le puse reales, aunque en realidad no tiene por qué serlo. Y esto, acuérdense, para todo x en e, ya si el k varía con el x, estamos fritos. Eso no es cierto. El k tiene que ser independiente de los puntos. Ya, yo les dejo ejercicio, probar que esencialmente hay otra manera de ver la norma, ¿ya? Como el supremo de los L de X, tales que la norma de X en E vale menor o igual a 1. Y esto se ve, por ejemplo, de la manera siguiente. O sea, al principio había dicho que este caso podía tomar tan chico, pero al mismo tiempo puedo tratar de maximizar este tipo. ¿Cuál es el máximo posible valor de este tipo? Suponiendo este fijo, ¿ya? Este fijo una cierta raya, que en realidad es menor o igual a 1, y veo cuál es el máximo posible, ¿ya? Y eso es equivalente a tomar el k más chico, en cierta forma, ¿ya? Y esto es lo que está diciendo esto de acá. La norma de L se puede tomar como el supremo de los L de X en F, y esta es la manera más eficiente de calcularlo, en cierta forma, con la norma de X en E menor o igual a 1. Y lo otro, que este menor o igual a 1 se puede tomar igual a 1
porque esencialmente los problemas se producen acá, si ustedes quieren. Ya, más chico que eso, yo creo que no es peor el resultado. Ya, un lema que le dejo de ejercicio: si tengo espacios vectoriales normados E y F y una función L lineal de E a F, son equivalentes el hecho de que L sea continua en cero, que su norma sea finita, que L sea acotada sobre la bola cerrada en E, de centro 0 y radio 1, es decir, cuando hago L de X para X en estos tipos, L de X queda acotado en la norma en F, y L transforma acotado en acotado, es decir, tengo un acotado y vía L me lleva a otro acotado. ¿Ya? Esto no es cierto en general, o sea, si en dimensión finita todo esto es cierto siempre. ¿Ya? El problema siempre pasa en dimensión infinita, eh, y en dimensión infinita este tipo de cosas va a ser equivalente a la continuidad, y va a haber funciones lineales que no van a ser continuas, dice llanamente. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes los espacios vectoriales como para satisfacer todas las posibles nociones de continuidad. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, bueno, siendo un poco más específico, depende de la topología. Ya aquí siempre estamos trabajando con la topología de la norma, y claro, la linealidad, que es una propiedad que no tiene que ver con la topología, es fija, pero la continuidad depende de la topología. Y aquí, como estamos trabajando con las normas, estamos caracterizando la continuidad de las funciones lineales en base a las normas. Si ustedes cambian la topología, la caracterización de continuidad de las funciones lineales les va a cambiar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la topología, hay una u otra caracterización de continuidad de las funciones lineales. Pero en este caso particular, donde estoy trabajando con espacio vectorial normado, esto se cumple siempre. ¿Ya? Se los dejo de ejercicio. Esto es importante, ¿ya? El envío acotado sobre acotado es importante. Ok. Ya. Este es un teorema que se parece bastante a unos que vimos en el capítulo espacios métricos. Y es el siguiente. Si me doy, todavía estoy en el cuadro de espacio vectorial normado. Ya tengo un E y F espacio vectorial normado, y defino LC de E y F como todas las funciones lineales continuas de E a F. Ojo que estoy pidiendo que sea continua. ¿Ya? Entonces la norma de cada una de estas L es finita. ¿Ya? Hasta el momento no hemos calculado ninguna de esas normas de L. Y es porque en general son difíciles de calcular, salvo si estamos en dimensión finita. ¿Ya? Pero en dimensión infinita son bastante difíciles de calcular. Lo único que se puede tener es una estimación, o tal vez decir que esa norma es finita, pero uno no puede llegar y decir esta es la norma. Es bastante complicado en dimensión infinita. Ya, entonces este espacio LC, lineales continuos, de EAF, con la norma de EAF, ¿cuál es esta norma? Esta que está acá, ¿ya? La norma del operador, es espacio vectorial normado, y si F, el espacio de llegada, esto siempre es cierto, si el F es de mejor calidad, entonces el espacio es de mejor calidad. Si el F además Banach, entonces el espacio de las lineales continuas también es Banach, ¿ya? Me parece bastante a lo que vimos en el curso de, o sea, la parte de espacios métricos, ¿ya? Eh, entonces, probar que la norma de operadores de E a F es norma, se lo dejo de ejercicio, una norma, bueno, un ejercicio no tan fácil, porque claro, es toda esta cosa, pero si trabajan con esta caracterización es mucho más fácil. Usando estas peludas, porque no hay manera de controlar esto, pero aquí es fácil. Ya, esencialmente lo que tienen que hacer es L de X más Y, usar esto, de cierta forma, el hecho de que F es norma, acotar, usar desigualdad triangular, por ejemplo, y bueno, y ahí tomar supremos. Ya. Entonces lo que voy a probar es lo difícil, claramente, que si F es Banach, entonces las lineales continuas de E a F también son Banach. Entonces me voy a dar Ln sucesión de Cauchy en las lineales continuas. ¿Ya? Entonces voy a escribir, voy a aterrizar lo que significa hacer sucesión de Cauchy. ¿Ya?
Entonces lo primero que hago, esto es bastante parecido a lo que hicimos en la parte espaciométrica en cierta forma, solo que no hay que hacer tribote porque las funciones son lineales, solo simplemente hay que usar la linealidad, ¿ya? Entonces hago ln menos lm en x con la norma de f, eso es simplemente por linealidad esto que está acá, ¿ya? Y ahora uso que ln menos lm es una función lineal continua, ¿ya? Entonces le puedo tomar su norma, ¿ok? Y la acoto por x, ¿ya? Esa es la definición de que este tipo sea lineal continuo. Entonces esta cota se satisface. Y esta cota de esta norma que está aquí, es la que se está yendo a cero por ser sucesión de Cauchy, ¿ya? Porque este se está yendo a cero. Entonces, esencialmente lo que está diciendo es que para cada x fijo, n, ln de x es sucesión de Cauchy en f, ¿ya? Porque esta cantidad se puede hacer arbitrariamente chica, siempre que el x esté fijo. Si el x se mueve, esto no es cierto. Por eso, para cada x fijo, esto es cierto, ¿ya? Esto se puede hacer arbitrariamente chico. Entonces, esta sucesión ln de x de Cauchy en f, que es Banach, por eso necesito que f sea Banach, por lo tanto puedo decir que ln de x converge, ¿ya? Y converge a un tipo que lo voy a llamar L de X. ¿Ok? Esa es mi definición. L va a ser el operador que a X, cuando lo aplico X, me devuelve el límite del N de X. ¿Ok? Y eso lo defino como L de X. Y es un tipo que está en F. Así que efectivamente L está bien definido en términos de ir a parar a F. Yo no sé si es lineal, ¿ya? Pero bueno, hay que probar que es lineal, hay que probar que es continua y hay que probar que ln converge a L con la norma de AF. Son tres cosas. Les dejo a ustedes chequear que es lineal, es simplemente la linealidad de por ejemplo, si hacen L de X más Y, aquí les va a quedar X más Y y tienen que pasar el límite, si el límite existe, entonces pasa por la suma. Esa es la parte más o menos fácil. Lo difícil es probar que es continua y que la norma converge. Ya. Entonces, no es difícil en realidad, ya vamos a probar la continuidad. Vamos a ver que es de Cauchy claramente. Entonces, si n0 es suficientemente grande y n y m están más grandes que n0, puedo suponer que ln menos lm en norma de AF es menor que epsilon. ¿Ya? Aquí estoy usando que mis sucesiones de Cauchy. ¿Ya? Si tengo una tolerancia a epsilon, para n y m suficientemente grande, esta diferencia la puedo hacer más chica que epsilon, ¿ya? Por ser sucesión de Cauchy. Y voy a explicitar lo que significa esto, ¿ya? Esto significa en particular, si x está en E, que ln menos lm de x, norma de f, es menor o igual que ln menos lm en E y f, esta norma que está acá, por x, y esta de aquí yo sé que es menor que epsilon, ¿ya? Y esto es un clásico y lo he hecho varias veces en el curso. Hay que pasar el límite con este tipo, pasando el límite en m, yo sé que lm converge a L, porque ya lo probé anteriormente que este lm convergía a un tipo, pero para x fijo, ¿ya? Estoy usando que x está fijo. Así que este converge a L, paso el límite, y me queda un menor o igual a epsilon norma de x. Entonces, esto está probando que ln menos L, fíjense lo que está pasando, este operador lineal, ln menos L, es un operador lineal, ¿ya? Y lo que estoy probando es que es continuo, porque justo este tipo es una cota que es independiente de x, ¿ya? Este tipo es independiente de que es un k mayúscula, si ustedes quieren. Entonces, ln menos L es una función continua, ¿ya? Y yo sé que ln también es lineal continua, por lo tanto L va a ser lineal continua, ¿ya? Entonces ahí gané gratuitamente la continuidad de L en base a la de ln menos L y en base a la de ln, ¿ok? Así que bueno, ahí tengo que L es continuo. Y lo último es que pasando al supremo, no, sí, a ver, esperemos. No, también, aquí un menor igual, a mí me equivoqué, tiene que ser un menor igual. Además se tiene, como esto es válido para todo x, se tiene que la norma de ln menos l de AF es menor que epsilon, menor o igual. Y eso, como epsilon era arbitrario, significa que ln está convergiendo a L con la norma del operador en lineal. Así que eso finaliza la demostración.
¿Ya? Entonces, por ese lado la cosa va bien. Siento que no está acá tan complicado si se trabaja en espacio vectorial normado. Pero volviendo al cuadro de espacio vectorial topológico, ciertamente las cosas se complican. Para eso hay que introducir una definición muy importante para la gente que estudia, por ejemplo, eh, convexidad o ¿cómo se llama? O optimización, que es la noción de dual topológico. ¿Ya? Entonces voy a tener un espacio vectorial topológico E. eh, voy a explicitar, voy a explicitar específicamente el cuerpo sobre el cuerpo de escalares, si ustedes quieren, sobre el cual el espacio vectorial topológico está actuando. Voy a decir que E espacio vectorial, espacio vectorial sobre el cuerpo K, que puede ser los reales o los complejos. ¿Ya? En general siempre tomamos los reales. Y el dual estrella va a ser por definición el conjunto de lineales continuas de E a K, ¿ya? Al cuerpo, al cuerpo del espacio vectorial topológico E. Y ese se llama el espacio dual de E. Entonces no es las lineales continuas de E a F, ¿ya? El F es bien particular y es el cuerpo donde estoy trabajando en mi espacio vectorial E, ¿ya? Y ese es el espacio dual. Los elementos L de estrella se llaman funcionales lineales continuos. A diferencia de operador lineal, estos se llaman funcionales lineales continuos. ¿Ya? Son lineales continuos porque el cuerpo K, al ser los reales y los complejos, es un Banach, así que no va a haber problema. Este va a ser Banach casi gratuitamente con la norma. No necesariamente, porque este no es espacio vectorial normado, disculpa. Estoy diciendo un error. Ahí sí, es corolario. Si es espacio vectorial normado, entonces es estrellas Banach para la norma L estrella. ¿Ya? ¿Ok? Que es la misma norma que teníamos antes. No ha cambiado nada. ¿Ya? Entonces hay una diferencia fundamental. Hay operadores lineales que van de un espacio vectorial topológico o espacio vectorial normado que se llama E y van a parar a uno que se llama F. Y tanto E como F pueden ser bastante feos. F puede ser Banach, y en cuyo caso los operadores lineales continuos de E a F, un espacio Banach con la norma de los operadores. Pero si además en lugar de F tomo a los escalares del cuerpo del espacio vectorial de partida, entonces estoy hablando del espacio dual. ¿Ya? Y es importante porque vamos a parar a los reales o a los complejos. ¿Ya? Y además, acuérdense, en el caso particular de espacio vectorial normado, este conjunto estrella es Banach. Así que lo tenemos gratis para esta norma. Ya, una notación bastante importante. Vamos a cambiar casi inmediatamente de notación de L como operador lineal o funcional lineal continuo si ustedes quieren. Y en lugar de llamarlo L, lo vamos a llamar X estrella, Y estrella. ¿Ya? Em, y en general, por ejemplo, si este es un funcional lineal continuo, se aplica sobre un X en E, ¿ya? Entonces X estrella de X va a ser un escalar, ciertamente, porque acuérdense que va a parar acá. Pero esto se denota de una manera diferente como el pareo. Este es un pareo, digamos, X estrella X. ¿Qué significa esto? Significa esto, ¿ya? Esto nosotros sabemos lo que es y esto, a menos que sepamos lo que es, no lo sabremos. Perdone lo tautológico, pero esto de acá es simplemente una anotación para esto, ¿ya? Y se usa bastante, se usa muchísimo, yo diría, ¿ya? En particular desde la física hasta muy buena parte de la matemática. Aquí digo más sobre eso en próximas clases, pero claro, en ¿cómo se llama? En los próximos videos que les voy a subir se ve un poquito de eso. Les dejo un ejercicio. Si E y F son espacios vectoriales normados y L es el lineal de AF con la dimensión de E finita, entonces L es continuo. ¿Ya?
Entonces si, acuérdense, si la dimensión del espacio de partida es finita, entonces naturalmente es continua. Esto es esencialmente álgebra lineal, ¿ya? En álgebra lineal, todo operador que parte de dimensión finita es lineal continua. ¿Okay? Y tiene que ser espacio vectorial normado, ¿ya? Indicación, pues entonces basta acotar L en una vecindad del cero, usando una de las caracterizaciones que les di de linealidad en espacio vectorial normado. Si la dimensión de E es infinita, siempre existen funcionales lineales no continuos, ¿ya? Siempre, siempre. Les doy un ejemplo, aquí en este caso particular. Si son todos los polinomios de 0, 1 a los reales, es decir, un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿ya? Todos los polinomios de todos los posibles grados. Le voy a colocar la norma al supremo para hacer los espacios vectoriales normados, ¿ya? Así que no pasa nada raro. Y voy a definir el operador lineal, que en realidad es un elemento del dual, si ustedes quieren. Pero todavía no voy a usar qué elemento del dual, simplemente voy a tomar un operador lineal de E a R que toma un polinomio, n, ¿cierto? Y me devuelve el polinomio en 2. Y eso es lineal, ¿ya? Aquí estoy usando un pequeño truquillo. Si conocemos un polinomio en el intervalo 0,1, que es un número no numerable de puntos, entonces lo tenemos que conocer en 2. Así que no hay nada grave de evaluar en 2, ¿ya? Porque esencialmente conocemos cómo se comporta el polinomio 0,1. Entonces voy a tomar el polinomio P, un monomio en realidad, el monomio Pn igual a x a la n dividido en 2 a la n, ¿ya? Un monomio bastante clásico. La gracia que tiene es que si lo evalúo en 2 me da 1, ¿cierto? Evaluando en 2 me da 1, así que L de Pn vale 1. Y la norma infinito de Pn, ¿ya? En el intervalo 0,1 es simplemente 2 a la menos n, el número más grande de valor de este polinomio en el intervalo 0,1. Y resulta que la norma infinito de Pn está convergiendo a 0, pero el valor del funcional en el polinomio es 1 siempre. Entonces tiene que ser discontinuo, ¿ya? Porque esencialmente tengo una sucesión de polinomios que converge a 0 con la norma infinito, pero L de Pn vale 1 siempre. Así que ahí estoy viendo que es discontinuo. Y esto se me produce porque tengo dimensión infinita. Si la dimensión no fuese infinita, no podría hacer esto, ¿ya? Ok. Esencialmente porque este P sub n pararía en un cierto elemento y este sería 1, entonces habría una manera de contrarrestar esto con una constante suficientemente grande. Ya. Aquí viene uno de los teoremas más interesantes del análisis funcional, uno de los teoremas que da lugar a líneas de investigaciones completas, gente que trabaja en esto, pero muchísimo, mucho más avanzado que esto, que el teorema de Ver es bastante viejo, pero un teorema bastante útil en muchas áreas de la matemática, ¿ya? Y en particular, como les digo, da lugar a líneas completas de investigación en matemáticas. No como lo vamos a ver nosotros, sino que es mucho más avanzado. Mucho más avanzado, lo que se llama teoría de categoría, que es parte de la matemática abstracta. Ya, definición básica, un conjunto A se dice flaco o magro si el interior de su adherencia es vacío, ¿ya? Eso es un conjunto flaco. Estoy trabajando sobre una topología claramente, para tomar interior y adherencia se necesita topología. Les doy un ejemplo de conjunto que no es flaco. Cualquier bola en un espacio vectorial normado no es flaca. Esta bolita no es flaca, ¿ya? En R2, que es flaco, en R2 una recta es flaca, porque acuérdense que en R2 las rectas son cerradas, ¿ya? Y si le tomo el interior me da vacío, porque ninguna recta puede contener un circulito, ¿ya? Un circulito de un radio positivo. Así que las rectas en R2 son flacas. ¿Qué más es flaco? Un plano en R3 es flaco y cosas de ese estilo, ¿ya? Esencialmente la definición está súper clara, digamos. Aunque tome adherencia al conjunto,
Aunque tome adherencia al conjunto, el interior sigue siendo vacío. ¿Ya? Así que esa es un poco la idea. Algo que no es flaco, por ejemplo, son los racionales, si no me equivoco, o los irracionales también, entre 0 y 1. Porque cuando les tomo adherencia me queda todo el intervalo 0,1 abierto, cerrado, y eso no es flaco, ya no tiene interior cero. En los reales, ojo, en los reales. ¿Ya? En fin, supongo que se entiende la idea de conjunto flaco. Entonces el teorema de Ver dice esencialmente que un Banach no puede estar compuesto de la unión numerable de conjuntos flacos. No es posible que un espacio de Banach lo pueda construir, lo pueda cubrir, si ustedes quieren, con una unión numerable, ahí está importante, numerable de conjuntos flacos. ¿Ya? Importante la noción de numerabilidad aquí. Es como si ustedes quieren hacer una torta, digamos, perdone que mi referencia sea siempre culinaria. Si quieren hacer una torta de 1000 hojas, y esa torta de 1000 hojas, cada una de las 1000 hojas es un plano, ¿ya? Y quieren aglutinar los planos para crear una torta de 1000 hojas, digamos, de un cierto diámetro. No puede ser numerable ese número de 1000 hojas, tiene que ser no numerable si ustedes quieren. ¿Ok? Esa es la noción del teorema de Ver. Y eso es cierto en un Banach, ¿ya? Entonces esta propiedad es bien fundamental, la propiedad de no poder estar compuesto por unión numerable de conjuntos flacos. Y se llama ser de segunda categoría. Segunda categoría aquí en el contexto matemático significa que es de mejor calidad que primera categoría. ¿Ya? R2 no se puede escribir como unión numerable de recta. No puedo hacer R2 uniendo recta de manera numerable. Es decir, es de segunda categoría. Es decir, es de mejor calidad. ¿Ya? Un conjunto de primera categoría sí se puede escribir como unión numerable de conjuntos flacos. Por ejemplo, los racionales en los reales se escriben como unión numerable de racionales. Y cada racional es flaco en los reales. ¿Ya? ¿Ok? No sé si se entiende que un racional es flaco. ¿Ya? Porque esencialmente un racional, quiero decir, un racional, un singleton es cerrado, y si le tomo interior me queda vacío, ¿ya? Porque un punto en los reales no tiene interior, así que por eso mismo es flaco. Así que eso, ¿ya? Entonces el teorema Ver va a decir que los Banach son de segunda categoría. Entonces, cuantitativamente hablando, se escribe el teorema como sigue: sea E con su norma, un Banach, en particular en un espacio exterior normado. Tengo mis dudas, pero bueno. Ok, voy a suponer por el momento que es espacio exterior normado al mismo tiempo. Si E se escribe como la unión numerable de Fn, con Fn cerrado, entonces existe un n0 para el cual el interior del Fn0 es no vacío. ¿Ya? Si logré escribir E como unión numerable de cerrado, entonces uno de estos tipos tiene que tener interior no vacío. ¿Ok? Entonces, la demostración no es difícil, es esencialmente este slide, un poquito largo, pero la demostración no es difícil. Por contradicción, eh, supongamos que el interior de Fn es vacío para cada n. ¿Ya? El interior de Fn es vacío para cada n. Entonces, E es un conjunto abierto, parece que el espacio siempre es abierto. Por lo tanto, F0 no puede ser E, porque si F0 fuese E, este tipo de abierto y este tiene interior vacío, entonces E sería vacío. Ya supongo que E no es vacío. Así que hay un punto en E que no está en F0. ¿Ya? Un punto en E que no está en F0, lo llamo X0. ¿Ok? F0 cerrado. F0 cerrado. Así que su complemento es abierto. Así que puedo colocar una bolita en F0 complemento. La bolita
va a estar centrada en X0, que no está en F0, así que está en F0 complemento. Va a tener un cierto radio que lo voy a tomar 2 veces R0. Y también voy a tomar la bolita cerrada de centro X0 y radio de R0. ¿Ya? Eso es un truco clásico para colocar una bolita cerrada en lugar de una bolita abierta. Ya, pues entonces la bolita cerrada de centro X0 y radio R0 está incluido en F0 complemento. ¿Ok? Para un R0 tal vez suficientemente chico. Y aquí, bueno, aquí hay un pequeño error de escritura. Esta bolita, la bolita de centro X0 y radio 0, no está incluida en F1, que es el segundo tipo acá. ¿Por qué? Porque si estuviese incluida en F1, F1 tendría interior no vacío. ¿Ya? Porque claro, si incluye una bolita abierta, entonces este tipo tiene interior no vacío. ¿Ya? ¿Ya? Porque es lo suficientemente gordito para incluir una bolita. Entonces, claramente esta bolita no está incluida en F1. Luego existe un tipo X1 que está en esta bolita, pero no está acá. ¿Ya? ¿Okay? Es decir, está en el complemento. Hay un tipo que está en el complemento y está en la bolita. ¿Okay? Y acuérdense que F1 complemento nuevamente es abierto. Así que miren lo que estoy empezando a construir. En la primera parte había una bolita cerrada incluida en este F0 complemento. Y ahora también voy a sacar una bolita centrada en X1 de un cierto radio. Ya R1 más chico que R0, la mitad si ustedes quieren, que está incluido en F1 complemento. ¿Ok? Entonces, este tipo, acuérdense, este tipo es abierto, y este tipo es abierto, así que este tipo es abierto, así que puedo encontrar una bolita de un cierto radio R1 centrado en X1, ya, que está incluido en este abierto. Y el R1 lo puedo tomar la mitad de R0, porque si es más grande que R0, tal vez lo achico lo suficiente para que se cumpla esta desigualdad. Siempre se va a cumplir esto, si ustedes quieren. Entonces, de manera inductiva, si hago este proceso con el F2, el F3, el F4 y así sucesivamente, voy a generar una secuencia de XN, los centros de las bolitas, y RN, los radios que estoy tomando, tales que esta bolita barra en X, de centro XN más 1 y de radio RN más 1, esta incluye la bola cerrada de centro XN y RN inter FN más 1 complemento, ya que es un abierto. Aquí va un cerrado, pero sin el cerrado es abierto. Y además los radios son la mitad del anterior, o más chico que la mitad del anterior. Por lo tanto, va decreciendo como 2 a la n, así que estos radios van tendiendo a 0. Entonces tengo una sucesión de cerrados, uno incluido en otro, ¿ya? Este está incluido en este, y con radio el diámetro tendiendo a 0. Y por lo tanto, como estoy en un Banach, el teorema de intervalo encajonado me dice que la intersección de todos esos tipos es un singleton. ¿Okay? Ese singleton lo llamo X estrella. ¿Okay? Y X estrella, por definición de estar en la intersección de todos estos tipos, está en cualquiera de ellos. X estrella está en BXNRN cerrado, incluido en FN complemento, para todo n. ¿Ya? Y este X estrella, al estar incluido en FN complemento, el X estrella está en FN, perdón, no está en FN para todo n. No está en FN para todo n. Eso significa que no está en la unión de todos los FN. ¿Ya? No está en la unión de todos los FN y significa que la unión de todos los FN no puede ser E. Lo que es contradictorio porque supusimos que la unión de todos los FN era E. Así que ahí está la idea. ¿Ya? Esa es la demostración del teorema de Ver. Es bastante bonita, súper elegante, y usa el teorema de intervalos cajonados que vimos hace un tiempo. ¿Ya? Ya, veamos aplicaciones. El Ver tiene varias aplicaciones, solo que no son tan fáciles de discernir o de encontrar, digamos, si ustedes quieren. ¿Ya? En general, todas estas aplicaciones tienen que ver con problemas donde la convexidad entra a jugar.
¿ya? Entonces, la primera aplicación que vamos a ver es la siguiente. Denme un segundo. A ver, entonces voy a estar en un E espacio vectorial y voy a tomar un subconjunto C y voy a decir que ese subconjunto C es convexo si para cualquier par de puntos en C y cualquier alfa en 0, 1 se tiene que la combinación convexa alfa x más 1 menos alfa y está en C. Ejemplos clásicos convexos son las bolas. Ejemplo que no es convexo es el poroto curvo ese. ¿Por qué? Porque tomo los dos extremos del poroto y la línea, el segmento que lo une, no está incluido en el poroto. Ya es el clásico ejemplo de conjunto no convexo. O también la estrella, ya la estrella de Marte, que no es convexo porque entre dos puntos cercanos a a las puntas, la línea, el segmento que lo une queda fuera de la estrella. ¿Ya? Entonces, convexo es un conjunto que no tiene esa mal propiedad, sino que el segmento entre dos puntos está incluido en el conjunto. Este es un ejemplo clásico de conjunto interesante, ¿ya? Ejemplos, como le había dicho, en espacio vectorial normado las bolas son convexos, pero un conjunto de dos componentes conexas no es convexo, ¿ya? Porque el segmento que lo une no está incluido en el conjunto mismo. Entonces, un corolario de PER es que un convexo F cerrado absorbente con Ebanach real es esencialmente una vecindad del origen. ¿Ya? Esto es súper interesante porque es una manera muy rápida de tomar una vecindad del origen. No es que toda vecindad del origen sea así. Lo que quiero decir es que un tipo que satisface que es convexo, es cerrado y absorbente en un Banach de espacio vectorial normado es una vecindad del origen. ¿Ya? Así que bastante interesante. Entonces la demostración no es muy difícil, solo que hay que acordarse un poco de las nociones de absorbente y equilibrado. ¿Ya? Voy a definir G como F intersección menos F. Acuérdense que era menos F en un espacio vectorial. Son los menos X, digamos, con X en F. Y voy a intersectar F y menos F. ¿Ya? Eso lo llamo G. ¿Ok? Entonces les pido a ustedes que chequeen que es convexo. Se usa la convexidad. Es cerrado. Basta notar que F es cerrado también para decir que G también es cerrado. Es absorbente. Acuérdense que absorbente quería decir que cualquier punto de E, si lo achicaba lo suficiente, me quedaba en este caso en G. Y es equilibrado. ¿Ya? La noción de equilibrado viene de considerar F y menos F. Con eso logro equilibrio. ¿Ya? Logro que lambda veces X esté en el conjunto G para todo lambda de módulo menor o igual a 1. ¿Ya? Entonces les pido a ustedes que chequeen esas propiedades. No son difíciles, pero vale la pena que los chequen. Lo que quiero probar es que G es una vecindad del origen. ¿Ya? Eso es lo que quiero probar. Entonces, como G es absorbente, el espacio completo es la unión de K veces G con K en los naturales. Ya ese es ser absorbente, una manera equivalente de usar el carácter absorbente. Y y G, acuérdense que son cerrados. ¿Ya? Entonces, por el teorema de Verb, existe un tipo que tiene un tipo K0, al que K0 por G tiene interior no vacío. ¿Ya? Entonces, como K0G esencialmente es una ponderación de G, G tiene interior no vacío, ¿ya? Y por lo tanto tiene una bolita incluida, ¿ya? Porque si no tuviese una bolita incluida, no tendría interior vacío, ¿ya? Entonces existe un x0 y un epsilon0, tal que la bolita abierta de centro x0 y epsilon0 está incluida en G, ¿ya? Y además, al ser equilibrado, también puedo pedir lo mismo para la bolita centrada en menos x0 y epsilon 0. ¿Ya? Eso es por ser equilibrado. Acuérdense que ¿cómo se llama? Si al ser G equilibrado, si tengo un X, entonces menos X también está en el conjunto.
Ya, pues. Entonces la bolita de centro 0 y radio epsilon 0 está incluido en G. ¿Ya? Es lo que prueba que G es vecindad del origen. ¿Ya? ¿Por qué razón eso es cierto? Porque acuérdense que G es convexo. Entonces los tipos que están en la bolita de centro x0 y radio epsilon 0 y los tipos que están acá los puedo ponderar. ¿Ya? Los puedo ponderar usando la combinación convexa y me queda esencialmente que todos estos tipos de acá están incluidos en G por convexidad. Entonces, esto prueba que G es vecindad del origen. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque o sea, perdón, tengo que la bolita está incluida en G y esto prueba que es vecindad del origen. Pero además, para concluir de que F es vecindad del origen, simplemente me tomo un Z en F, ¿ya? Un Z en... Perdón. F es vecindad del origen, ok. Voy a tomarme un Z en la bolita de centro 0 y radio epsilon 0, ¿ya? Y voy a usar que G es convexo. Entonces Z se puede escribir como una combinación convexa, un medio de Z más X0 y un medio de menos X0 más Z. O un Nikitan y pone, este tipo de acá, Z más X0, está a ver, déjenme un segundo dónde está. Está acá, ¿ya? Y este de aquí está aquí, ¿ok? Y esto es una combinación convexa, acuérdense que puedo tomar alfa igual a un medio acá, y yo sé que este tipo va a estar en G, ¿ya? Y ahí uso la convexidad para decir que está incluido en G. Entonces, el tipo que está acá está incluido acá. Ay, perdón. Ya que era lo que quería probar. Ahora, ¿por qué de que G sea vecindad al origen uno concluye que F es vecindad al origen? Esencialmente por esto que está aquí, ¿ya? Ok, G es un subconjunto de F. Ok. Ya. Otra aplicación interesante. Este del principio de la cota uniforme. Que es bastante importante en ciertas partes de la matemática. En análisis funcional es bastante importante, se usa bastante. Y que esencialmente dice que en un operador lineal que lo tengo acotado punto a punto, ¿ya? Punto a punto, pero el punto está fijo y lo que muevo son los operadores en cierta forma. Me va a quedar siempre acotado, ¿ya? No sé cómo explicarlo de una manera un poquito mejor, pero la idea es la siguiente: me doy dos espacios vectoriales normados E y F con E Banach, ¿ya? E tiene que ser Banach, ¿ok? Y me voy a dar una familia A caligráfica de operadores lineales continuos de E a F que esté puntualmente acotada, ¿ya? Es decir, fijo el X en E y hago L de X y lo muevo el L sobre toda la familia y eso queda acotado en F. Ya es muy parecida, ¿se acuerdan de Arcelas-Colli? Esto es muy parecido a Arcelas-Colli, ¿ya? Es exactamente la misma condición, si ustedes quieren. Solo que en lugar de precompacta es acotado. ¿Ok? Entonces puntualmente acoto, el X está fijo y el L corre sobre toda la familia. Y eso está acotado. Y eso lo tengo que hacer para cada punto. Entonces lo que me dice el principio de la cota uniforme es que existe un M mayúscula, tal que la norma de los L de toda esta familia está acotado por el M. ¿Ya? Por eso el principio de cota uniforme. Esta M es la cota uniforme, que no depende del L. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de la demostración? Voy a tomar C, un convexo claramente, que va a ser lo X en el espacio de partida, tal es que L de X menor o igual a 1 para todo L en mi familia. ¿Ya? Todos los puntos de mi espacio E, tal que L de X es menor o igual a 1 para todo L en A. El no vacío este conjunto, porque siempre puedo tomar 0. Tomo L de 0, vale 0. Y esto, así que esto es cierto para cualquier L. Así que C es no vacío. ¿Ya? Es cerrado. Le dejo a ustedes chequear que es cerrado. ¿Ya? Es un subconjunto de E, así que
esencialmente va a ser cerrado. Le pido a ustedes chequear porque intersección, esencialmente una intersección arbitraria, ya cerrado. Equilibrado, esencialmente es cierto, porque si X está, menos X está, lambda veces X está, así que no es el problema del equilibrio. Absorbente tal vez un poco más complicado, ¿ya? Absorbente quiere decir que si achico lo suficientemente un punto n, entonces va a estar acá, ¿ya? Y eso es un poquito más complicado, pero les pido a ustedes que lo chequen. Y por último, que es convexo, no creo que sea difícil, ¿ya? Porque esta propiedad pasa por encima de una combinación convexa, así que no es difícil. Así que eso le pido a ustedes que lo chequen. Y voy a usar la parte anterior, esta de acá, ¿cierto? Convexo, cerrado, absorbente en Banach. Entonces, C es una vecindad del origen, ¿ya? Y por lo tanto hay una bolita cerrada incluida en C, ¿ok? ¿Y qué significa que hay una bolita cerrada incluida en C? Significa que si la norma de Y es menor o igual a epsilon 0, es decir, si estoy acá, entonces L de Y es menor o igual a 1, que es la definición de C. Ya estoy escribiendo esto así, ¿ya? Y lo último que hago es escribir Y igual a epsilon 0 por X, con norma de X menor o igual a 1, es simplemente una renormalización. Y de donde obtengo que L de X, reemplazando el Y, L de X vale esto, por lo que la norma de L está acotado por esto, ¿ya? Para todo X menor o igual a 1. Así que la norma de L es menor que esta cantidad. Y este es mi M, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saqué la uniformidad? Si ustedes quieren, la uniformidad la saqué de esto que está acá, ¿ya? De esto que está acá. ¿Ok? Aquí está la uniformidad, si ustedes quieren. El C está definido por una cota que es uniforme. El 1 es uniforme, no depende del L. El para todo L está acá, ¿ya? Entonces, lo importante era darse cuenta que este C incluye una bolita, ¿ya? ¿Ok? Ya. Les doy un ejercicio. Ustedes preguntarán qué tiene que ver esto con la cota uniforme. Inmediato lo vamos a ver, ¿ya? Si f de 0 a 1 a r es continua, entonces la integral de ft por seno de nt por dt, integral entre 0 y 1, converge a 0 si n tiende a infinito. Ya, este es un ejemplo, digamos, mechón de probar que una sucesión de números converge a 0. No es fácil, pero se lo dejo a ustedes que lo chequen. Esencialmente oscila mucho el seno y eso hace que esta integral converja a 0. Ya, entonces esta es la fácil, ¿ya? Esta es la fácil. Aquí viene una más difícil, ¿ya? Usaremos el principio de la cota uniforme para probar que existe f de 0 a 1 a los reales continuos, que tal que f de 0 vale 0, es decir, está en este espacio, ¿ya? Con funciones continuas que valen 0 en 0. Tal que la integral entre 0 y 1 de f de t por seno de nt dividido en t no converge a 0, ¿ya? Entonces aquí siempre iba a converger a 0 por causa de la oscilación del seno. Como les digo, les pido que lo chequeen. Pero si ya divido por t, este tipo cuando tiende a 0, el t empieza a provocar problemas, así que esto no va a converger a 0. Y la idea es probar que existe una función que cumple que esto no converja a 0. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se prueba esto? Usando cota uniforme, ¿ya? Pues lo vamos a ver así, miren. Voy a definir una sucesión de operadores lineales, o de funcionales lineales si ustedes quieren, que va a ser las veces de mi familia caligráfica, ¿ya? Va a ser Ln, que va a ir de este espacio, C0, C0 de 0, 1 a los reales con la norma del supremo, a los reales, esencialmente va a ser un funcional lineal, dado por Ln de una función f igual a lo que yo quiero, ¿cierto? Y mi familia caligráfica, como les dije, son los Ln.
¿Ya? Entonces, lo primero que chequeo es que cada ln es continua. Hago ln de f es un número, así que le tomo módulo. Y esto es menor o igual por definición que la integral entre 0 y 1 del módulo de f por el módulo de seno dividido en t. Simplemente pasa el módulo adentro de la integral. Y aquí, bueno, cambio variable. Este nt lo convierto en un nuevo t. ¿Ya? Entonces significa colocar un n acá, dividir por n, colocar un n, dividir por n, no pasa nada. Y aquí me queda f en t dividido en n. Y esto lo acoto por la norma del supremo a los brutos simplemente. ¿Ya? Entonces me queda esta cota que está acá por esta integral. Y esta integral es finita. ¿Ya? Es finita para cada n. ¿Okay? Para cada n. Cuando n se va infinito, claramente se va infinito. O sea, no sé si sea infinito, pero no tengo idea si sea infinito, pero me interesa que sea infinito para n fijo. Entonces esto prueba que es continua, ¿ya? Acabo de probar que es continua, para cada n, ln es continua, ¿ok? Porque esta cota no depende del f, Entonces voy a asumir por contradicción que se tiene que ln de f tiende a 0 para toda f, ¿ya? Para toda f. Luego, al cumplirse eso, puntualmente algo que converge a 0 es acotado, ¿ya? Eso implica que A caligráfica es puntualmente acotada a los reales, por lo tanto, por el principio de la cota uniforme, es uniformemente acotado. Luego existe M positivo, independiente de N, tal que la norma de lo LN está acotada por M. ¿Ya? Y eso es falso porque la norma infinito del seno de nt vale 1, pero la norma estrella de ln está acotado esencialmente por debajo por ln de seno de nt, ¿ya? Que es un caso particular, es un f particular de todo lo f con el cual se calcula la norma. Y esto de acá, cuando lo aplico, reemplazo seno de nt, me queda seno cuadrado de nt dividido en t. Y eso el n lo puedo sacar, puedo hacer un cambio variable y me va a quedar la integral entre 0 y n de seno cuadrado de t dividido t, y yo sé que eso es infinito. ¿Ya? Eso es infinito. ¿Ok? Así que nada, ahí está mi contradicción. Ya, contradicción de que esto es cierto siempre. Ya, esto no es cierto para este caso particular. Ya, que lo último que quiero ver es el teorema Banach-Steinhaus, ya que lo voy a anunciar acá, cuya demostración no es muy difícil, pero necesito recordarle un poquito la noción del INSUP y LIMINF. Yo no sé si la habrán visto anteriormente. Dado una sucesión de números reales a n, el INSUP es esencialmente, a ver, ¿cómo lo explico? El INSUP de una sucesión lo que hace es tomar el resto de una sucesión. Por ejemplo, esta es mi sucesión, claro. Esta es mi sucesión que va corriendo. Y a partir de un cierto momento, yo tomo todo lo que sigue, y tomo el más grande posible. ¿Ya? Y de este más grande posible, a partir de un cierto k, tomo el más chico entre todos los k. ¿Ya? Ese es el INSUP. El INSUP es, voy tomando el supremo, ¿ya? Y después de los supremos voy tomando el más chico, ¿ya? Que aquí en este caso el INSUP es este de acá. Y el LIMINF es al revés. Tomo el ínfimo, aquí tomo el ínfimo, de aquí hasta allá es este. Tomo el ínfimo, que va a ser este. Si parto de aquí hasta allá. Si parto de aquí, el ínfimo de aquí hasta acá es este. Y así es el ínfimo, ¿ya? Y tomo el más grande posible de los ínfimos. Ya que hay un ínfimo a partir de acá, otro ínfimo, después otro ínfimo. Y entonces tomo el más grande posible ínfimo. Y ese es el LIMINF. ¿Ya? Toda sucesión tiene, si está acotada, tiene LIMINF y LIMSUP. ¿Okay? Lo que no es cierto es que ambos sean iguales. ¿Ya?
Aquí tenemos una sucesión que oscila bastante, ¿ya? El lim sub va a ser este de arriba y el lim inf va a ser este de abajo, ¿ok? Si la sucesión converge, ambos van a ser iguales, el lim inf y el lim sub son el mismo. En la carrera van a probar muchas cosas usando el lim inf y el lim sub, ¿ya? En particular, primero se va a probar, no sé, por lim sub y después se va a probar el lim inf, y así, ¿ok? Entonces el lim sub es esencialmente una cota, la más chica de las cotas superiores, si ustedes quieren, y lim inf es la más chica de las cotas inferiores, perdón, la más grande de las cotas inferiores, ¿ya? Esa es una buena caracterización del lim inf y lim sub, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Van Steinhaus? Dice, la demostración no es difícil. Me voy a dar espacio vectorial normado E y F con E Banach, ¿ya? Vamos a usar el principio de la cota uniforme. Y voy a tomar una sucesión de funcionales lineales continuos de E a F, de operadores lineales si ustedes quieren. Una sucesión de operadores lineales continuos de E a F que converge puntualmente, ¿ya? Entonces para todo xn existe el límite de ln de x, que lo va a llamar L de x, por definición. Entonces lo que me dice Van Steinhaus es que eso basta y sobra. Es un indicador brutal de convergencia, es un indicador brutal de existencia y un indicador brutal de acotamiento. Esto vale porque tengo espacios vectoriales normados, Banach, y tengo una sucesión de funciones lineales continuas. Eso es muy importante, que sea lineal continua, y que converge puntualmente. Y eso basta y sobra para decir que existe el operador en el espacio completo, ¿ya? Y que además es continuo. Entonces, si existe el límite puntual, ese límite me define una funcional, un operador lineal continuo, y además tengo una cota para el tamaño de la norma. El tamaño de la norma está por debajo del lim sub de esta cantidad, ¿ya? Que está bien definido porque al converger esto es finito, ¿ya? Ahí lo van a ver. Esta cota aquí puede ser, bueno, no vamos a tener más auxiliares, pero esencialmente un ejemplo clásico que se ve es que esta cota de acá, esta desigualdad puede ser estricta. Este tipo puede ser, inclusive podría ser 0, ¿ya? Y este no 0. En fin. Ya, la demostración no es difícil, es relativamente simple. Me tomo la familia, esta sucesión de operadores lineales continuos, ¿ya? Del hecho de que para cada x, n, exista este límite. Cuando un límite existe implica que la sucesión es acotada. Así que Ln es puntualmente acotada. Para x fijo, esto es acotado, ¿ya? Por lo que, por el principio de la cota uniforme, se tiene la cota uniforme de la sucesión de funcionales lineales continuos. Así que esto de acá se tiene. Hay un m mayúscula fijo, porque Ln en norma está acotado por m, ¿ya? Y al ser cierto esto, el insub existe y está acotado, y es finito. En realidad está acotado por este tipo, ¿ya? Es una propiedad básica del insub. ¿Ok? Se los dejo a ustedes ejercicio, chequear que si esto es cierto, entonces esto es cierto. Entonces viene de la definición del insub, ¿ya? De esto de acá. Voy a tomar el supremo, el supremo de estos tipos es menor o igual a m, por lo tanto el ínfimo también, ¿ya? Así que eso es el insub, perdón. También le dejo a ustedes chequear que L es lineal, simplemente viene de que Ln es lineal y la linealidad se pasa por el límite. Ya, lo único que necesito chequear es esto de acá, estrella, ¿ya? La continuidad y esto de acá. Entonces, como L es lineal, basta probar que esto es cierto, porque este tipo es finito, para decir que L es continuo, ¿ya? Parece que en espacios vectoriales normados, teniendo acotado esta norma, tengo la continuidad. Entonces, de esto de acá, de que este límite se cumple, en espacio vectorial normado significa que el límite de la norma también se cumple por continuidad de la norma, ¿ya? A valores reales.
Así que este límite en n es el límite de la norma, es el límite de la norma, es igual a la norma del límite, ¿ya? Por continuidad. Ya, esto de que se cumple aquí, lo tengo acá. Pero la gracia es que voy a usar la continuidad del ln, ¿ya? Entonces ln de x es menor o igual en norma a ln de x, ¿ya? No he hecho nada. ln de x en norma es menor o igual a ln de x. Y ln de x en norma es más chico que el supremo a partir de n. Estoy contando más gente. Entonces, naturalmente, tengo menor o igual a lk de x en norma con k mayor o igual a l. ¿Ya? Este es un pequeño truco que me permite reconstruir el limsub, ¿ya? Porque ahora lo que hago es tomar, acordarme que cada LK es continuo, ¿ya? Cada LK es continuo, así que LK de X está acotado por norma de LK por norma de X. Y norma de X no depende de K, así que lo puedo sacar del supremo. Y me queda lo que está justo aquí, ¿ya? Así que, y ahora tomo límite en n, o ínfimo si ustedes quieren, son equivalentes. Tengo que, al tomar límite en n, voy a recuperar este tipo, y al tomar límite en n acá, voy a recuperar el insub, ¿ya? Y ahí está lo que quería probar. Así que eso es todo, ¿ya? Espero que estén bien, cuídense harto, y ya voy a subir otro video probablemente para completar un teorema de aplicación abierta, grafo cerrado y Jambana, ¿ya? Pero con eso ya daría terminado el curso completo. Eso, cuídense harto y estamos al habla. Chao, chao, chao.